Vamos a comenzar la parte B del tema 2 de los sistemas inalámbricos, que se refiere a los factores que afectan la transmisión. La figura muestra pues, una persona que tiene un teléfono móvil celular y la calidad de la comunicación no es buena. Lo puede ver por los picos de buenas señales y de señales deterioradas. La razón de eso es que entre la antena transmisora y la receptora hay una serie de obstáculos, es decir, que básicamente todos son producidos por el hombre, y que afectan la señal. ¿Por qué la afectan? Porque las señales llegan en diferente tiempo aquí y es posible que las fases de las señales sean negativas, o sea, se anulen y la señal se deteriore. Bueno, el tema trata de esto, de todos esos factores que afectan una señal inalámbrica. El contenido del tema, de la parte B, eso no, vamos a ver en este momento factores que afectan la transmisión. También tenemos los medios de transmisión, el espectro radioeléctrico, los factores que afectan la transmisión, que son una gran cantidad. Vamos a hablar un poco de la diversidad de espacio, de la zona de Fresnel, que es aquella zona que tiene que estar despejada de obstáculos entre una antena de transmisión y una antena de recepción. Vamos a hablar del presupuesto del enlace. Gracias a este punto es que se puede entender o aprender cómo es que una señal que salga de una antena de transmisión llegue con calidad a la antena de recepción. Y finalmente, como siempre, un resumen del tema. Vamos entonces con los factores que afectan la transmisión. La primera, bueno, lo he comentado en la figura de presentación del tema que se repite aquí. Aquí hay una persona, como lo dije, que no le está llegando una buena calidad. ¿Qué sucede aquí? Que hay dos fenómenos bien diferenciados. Los efectos a gran escala y los efectos a pequeña escala. Los efectos a gran escala están marcados principalmente por la distancia entre el emisor y el receptor, así como los fenómenos atmosféricos, lluvia, granizo, tormentas, y el tipo del terreno, agua con vegetación, campo, ¿no? En la figura no hay vegetaciones, ¿no? Pero tampoco está lloviendo, pero eso puede sumarse a estos obstáculos que están aquí. Y hay fenómenos a pequeña escala debido a la propagación multicamino de la señal, que es lo que se presenta en la figura, y la interferencia que causan las múltiples réplicas en el receptor. En la figura se han presentado los diferentes caminos que sigue la señal original hasta llegar al receptor y se producen muchas reflexiones. ¿Qué es lo que sucede? Que estas señales van hacia el receptor por diferentes caminos y como llegan por diferentes caminos hay un retraso en el tiempo, que es lo que muestra la figura. Fíjense que en la sisa está el tiempo y aquí las señales llegan con un cierto retraso y ¿qué sucede? Que el resultado final de la señal puede ser una con una buena calidad y otra con una mala calidad. Aquí las señales que están saliendo de la antena no solamente están llegando a este usuario, están también llegando a un usuario que debe estar en este vehículo y otro que está en este vehículo. Entonces, fíjense, la transmisión inalámbrica realmente requiere de que los realizadores del sistema tengan muy en cuenta todo lo que afecta a la señal, porque esta es la señal afectada en la interfaz de aire. Aquí se ve con más claridad que hay una radiobase de telecomunicaciones móviles que está emitiendo una cierta área. Y la idea es que la señal que llegue al equipo del móvil llegue con calidad. De la misma manera que la señal que salga del teléfono móvil llegue con calidad aquí. Pero ¿qué pasa? Hay una serie de factores y perturbaciones que actúan
sobre la calidad de la señal degradándola, ¿no? En este caso hay árboles, ¿no? Hay edificios, ¿no? Y eso hace que actúen sobre la señal perturbándola porque precisamente esos son unas perturbaciones. Entonces es muy importante entender esto para poder dimensionar un sistema inalámbrico con buena calidad. Vamos a ver los medios de transmisión. Básicamente hay dos grandes categorías, los medios guiados y los medios no guiados. Los medios guiados son los cables de pares trenzados, el cable coaxial, la fibra óptica, ¿no? En cambio tenemos los no guiados, que son las ondas electromagnéticas, las microondas y el láser. Obviamente, la materia está dirigida a los medios no guiados, que son los que van por la interfaz de aire, o sea, los inalámbricos. Estos son los medios de transmisión guiados, bueno, algunos de ellos. Aquí está el cable telefónico, el cable de par trenzado multipar, el cable coaxial y la fibra óptica. Hay varias diferencias entre ellos, pero la más importante es el ancho de banda. El ancho de banda que tiene un cable telefónico es muy pequeño comparado con el que tiene una fibra óptica. La fibra óptica se puede transmitir una gran cantidad de comunicaciones simultáneas. El cable telefónico va a una comunicación de voz. Hoy, este par telefónico de cobre ha sido repotenciado gracias a una tecnología llamada ADSL, que ha permitido que también se transmita por el par telefónico data. Y por eso hay en muchos hogares el servicio de teléfono, el servicio de voz y el servicio de internet. En el caso de lo que ocupa esta materia, tenemos las ondas electromagnéticas que van por el aire, que están constituidas, como hemos visto ya, por dos partes, una electromagnética y una eléctrica, dos ondas. Pues. Estas ondas se transmiten también por microondas porque son longitudes de ondas muy pequeñas, por tanto frecuencias muy altas, y también están los sistemas satelitales. En el caso de los sistemas satelitales, la distancia entre la antena de transmisora y el receptor es muy grande. Entonces, aquí la pérdida más importante que hay que considerar es la pérdida del espacio libre. Porque las pérdidas del espacio libre dependen de la distancia y de la frecuencia. Y aquí la distancia es muy grande y la frecuencia también. Entonces las pérdidas del espacio libre son muy grandes. Aquí aparece BESA. BESA es esta metodología, ¿no? De colocar antenas muy pequeñas en los hogares y que se conectan básicamente a los sistemas satelitales. Se pueden conectar a otros, pero básicamente uno las ve en la ciudad. También tenemos un medio de transmisión no guiado que es el rayo láser. Bueno, indudablemente que nosotros nos vamos a ocupar de este medio de transmisión. ¿Cuáles son las principales características de los medios de transmisión no guiados? Utilizan el aire como medio de transmisión, requieren líneas de vista que se puedan ver. Cada medio de transmisión sirve de soporte a los servicios que utilizan bandas del espectro de frecuencia. También todo el rango de frecuencia se le conoce como espectro electromagnético. Pero el espectro electromagnético es muy limitado y por eso necesariamente tiene que ser bien administrado y regulado. En cada país hay una organización que se ocupa de él. Vamos a ver el espectro radioeléctrico, aunque ya tocamos el punto en el tema 1, vamos a recordarlo aquí. El espectro radioeléctrico, esta es la definición de la UIT, la organización, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La frecuencia del espectro electromagnética usada para el servicio de difusión y servicios móviles de policía, bomberos, radioastronomía, meteorología y fijo. Fíjense que dice la frecuencia del espectro electromagnético, o sea que estamos hablando del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es un subconjunto del espectro electromagnético que es aquel que se usa para los servicios de voz, data y video o una combinación de ellos.
Este no es un concepto estático, pues a medida que avanza la tecnología se aumentan o disminuyen los rangos de frecuencia utilizados en las comunicaciones y corresponde al estado del avance tecnológico. En el caso de nuestro país, el, el ente regulador se llama CONATER, ¿no? El espectro radioeléctrico, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, es el conjunto de ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de los 3000 GHz y que se propagan en el espacio sin guía artificial. Bueno, el espectro radioeléctrico, como lo comentamos en el tema 1, está separado en varias bandas, que van de frecuencia muy baja, very low frequency, a frecuencias extremadamente altas. Aquí están las bandas y aquí están, ya está definido cuál servicio se va a dar en cada una de las bandas. Estas bandas pues son administradas y no son entregadas a una sola operadora, sino varias para desarrollar la buena competencia. Vamos a ver los factores que afectan la transmisión. Bueno, hay una gran cantidad, una gran cantidad. Tenemos que empezar por la atenuación. La figura muestra claramente que la atenuación, una señal sale del emisor con una potencia importante, pero en la medida que avanza en la distancia, ¿no? Se va atenuando, ¿no? Porque ya decrece con la distancia. Los factores de atenuación para los medios guiados, no guiados son: la señal recibida debe tener la suficiente fuerza para ser interpretada. La señal que llegue aquí tiene que llegar con una calidad que pueda ser interpretada correctamente. La señal debe mantener un nivel más alto que el ruido. La señal no solamente no viaja sola, viaja con un ruido. Entonces la señal tiene que estar por encima del ruido. Si la atenuación es más alta, a alta frecuencia, eso produce distorsión. Aquí tienen la fórmula que define la atenuación. Es atenuación igual a 10 logaritmo en base 10 de la potencia P sub 2 sobre la P sub 1. Se supone que la potencia P sub 2, si es mayor que P sub 1, aquí no va a haber una atenuación, sino una ganancia. En caso contrario, se producirá la atenuación. Se refiere a la pérdida. Atenuación se refiere a la pérdida de potencia entre un transmisor y un receptor. Tenemos el ruido. Esto es una distorsión, ¿no?, que actúa considerablemente sobre las señales radioeléctricas, ¿no? Entonces, el ruido consiste en la energía eléctrica electromagnética de frecuencia de radio no deseada, que puede degradar y distorsionar la calidad de la señal. La figura lo muestra claramente. Tiene una señal de origen que es digital. En la interfaz de aire se le agrega el ruido y la señal se puede llegar a deteriorar de una manera tal que se pierda la información. Fíjense que aquí se muestran en color rojo dos bits que han sido mal interpretados en la recepción. En el caso de las señales analógicas, la señal se vuelve ruidosa y adquiere un sonido de raspado. Por ejemplo, una conversación telefónica se puede ver interrumpida por los ruidos en el fondo de la línea. En sistemas digitales, que es el caso que nos ocupa, los bits a veces pueden fusionarse y en estos casos la computadora de destino, o sea, el terminal de destino, ya no es capaz de distinguirlo, como se muestra en la figura. Como resultado, se produce un aumento de la tasa de errores de bit, el bit error rate, es decir, la cantidad de bits distorsionados a tal punto que la computadora de destino lea bits en forma incorrecta. Este es el objetivo de esto, que llegue un ver de buena calidad, o sea, que el ver sea muy bajo, que la pérdida de errores de bit sea muy baja. Y eso es un parámetro que tiene que ser considerado en los sistemas inhalables. Tenemos el ruido térmico. Es muy difícil eliminar el ruido, en este caso el ruido térmico. El ruido térmico importante es el ruido que llega al receptor. El ruido térmico es igual a K, que es una constante llamada de Boltzmann, que es este valor que está aquí en grados Kelvin, que es la temperatura en grados Kelvin, y B es el ancho de banda.
hay diferentes tipos de ruido. Tenemos el ruido térmico, el ruido de intermodulación, la diafonía, el ruido de impulso. El ruido térmico es provocado por la excitación de electrones debido a las oscilaciones térmicas del medio y se mantiene uniforme en el rango de frecuencia a la cual se transmite la señal mensaje. El ruido térmico está presente en todos los dispositivos y no puede ser eliminado, porque es el calor, pues. Si usted prende un radio, prende un móvil, siempre va a haber una temperatura, entonces el ruido térmico va a estar presente. El ruido de intermodulación se produce en sistemas de transmisión no lineales, produciéndose la inserción de nuevas frecuencias, las cuales se adicionan o se restan. En un amplificador de alta potencia, la idea es que trabaje en la parte lineal, pero hay una parte que es curva y ahí se produce el ruido de intermodulación porque allí aparece en una frecuencia. Por eso que los amplificadores de alta potencia no pueden trabajar a su mayor potencia, sino hay que reducirla para que trabaje en la parte lineal y no en la parte curva donde se produce el ruido de intermodulación. La diafonía, en inglés crosstalk, se refiere a cuando entre dos circuitos, parte de las señales presentes en uno de ellos se considera como perturbadora, ¿no? Y actúa sobre la otra. Cuando uno tiene una comunicación y entonces empieza a oír otra comunicación. El ruido de impulso es aquel ruido cuya intensidad aumenta bruscamente durante un impulso. La duración de este impulso es breve en comparación con el tiempo que transcurre entre un impulso y otro. Usted, por ejemplo, está viendo televisión, por poner un ejemplo, y encienden en el hogar una batidora, porque van a hacer un jugo. Cuando encienden la batidora, se produce este ruido de impulso que actúa sobre la señal del televisor. Bueno, el ruido es algo interesante en el sentido de que siempre está acompañando a las señales y hay que reducir. Las pérdidas en espacio libre. Este es un parámetro muy importante que hay que considerar. Es un tipo de atenuación. ¿Por qué? Porque la pérdida del espacio libre depende de la distancia y de la frecuencia. Si la distancia y la frecuencia son altos, las pérdidas del espacio libre van a ser muy grandes. Fíjense que la fórmula es la potencia de la señal receptora, P sub T, P sub R, y la potencia de la señal transmisora. Y esta depende de la distancia de propagación entre las antenas y de la longitud de onda. Y si depende de la longitud de onda, depende de la frecuencia. Y C es la velocidad de la luz. Entonces, fíjense, estas pérdidas pueden ser muy importantes si la distancia y la frecuencia son altas, como es el caso de los sistemas satelitales. Hay unos satélites que se llaman geoestacionarios que están a 65.536 kilómetros de la Tierra, entonces la distancia es muy grande y como la frecuencia en los sistemas satelitales también es grande, esta pérdida del espacio libre es muy grande. Aquí lo tenemos la misma fórmula vista de otra manera. Las pérdidas básicas de transmisión en el espacio libre dependen de la distancia, de la frecuencia y está inversamente con la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, la atenuación en el espacio libre es directamente proporcional al cuadrado de la distancia y la frecuencia. La pérdida por espacio libre representa la mayor parte de la atenuación total causada por efecto de propagación de la onda electromagnética. Por eso es muy importante calcular el presupuesto del enlace, que es lo que vamos a ver al final del tema. Que la señal que llegue al receptor sea de buena calidad. De acuerdo a la recomendación ITU P525, cuando se trata de un enlace punto a punto, es preferible calcular la pérdida del espacio libre considerando dos antenas isotrópicas, denominadas también pérdidas básicas de transmisión en el espacio libre. Esta figura lo muestra más claramente. Tengo una antena de transmisión y una antena de recepción. La pérdida del espacio libre que están aquí en inglés, free space loss, como las coloco aquí, depende de la distancia y de la frecuencia. Hay unas fórmulas ya forma logarítmica que expresan estas pérdidas. Esta fórmula, 92.4 más 20 logaritmo de D más 20 logaritmo de F,
se usa si la distancia está en kilómetros y la frecuencia en gigas. Si no, tienen esta que se diferencia de la primera porque la frecuencia está en megahertz. Entonces, fíjense, la figura es muy clara que las pérdidas del espacio libre dependen de la distancia y la frecuencia y que es un parámetro muy importante cuando se va a dimensionar un sistema inalámbrico. Aquí tienen las pérdidas del espacio libre, o sea, las pérdidas con respecto a la distancia. Una distancia, esto depende indudablemente de las frecuencias, de la frecuencia que se está usando. Estos son más o menos a manera de representarlo. Una distancia de 100 metros, la pérdida 80,23, 286,25 y así sucesivamente. Pero repito, estos son valores aquí referenciales porque las pérdidas del espacio libre van a depender de la distancia y de la frecuencia. Tenemos otro concepto que actúa sobre la señal, que es la absorción. La figura muestra una señal que choca contra un muro y se produce una reflexión, pero también se produce el fenómeno de absorción. La absorción ocurre cuando un objeto disminuye la intensidad de la radiación incidente. El vapor de agua y el oxígeno contribuyen a la atenuación de las señales. A frecuencia menor de los 15 gigas, la atenuación es mejor. La lluvia y la niebla causan atenuación. Y así que la lluvia y la niebla causan la atenuación. El agua absorbe rápidamente las ondas electromagnéticas, así como muchas otras sustancias. La energía absorbida generalmente se transforma en calor. Por eso es que cuando hay una comunicación inalámbrica, la señal se deteriora o llega hasta caerse, porque la lluvia despolariza, la señal viene polarizada, la lluvia despolariza la señal y entonces esta pierde calidad. Tenemos el concepto de refracción, un concepto muy sencillo. Tenemos un medio, ¿no? Que tiene una densidad diferente con este puede ser el aire, este puede ser el agua. La refracción es la inclinación de las ondas de radio cuando pasan a través de un medio de diferente densidad. La señal choca contra el medio, se va a reflejar, pero alguna de ellas, alguna parte de la señal va a ser refractada. ¿Qué produce esto? Bueno, disminuye la calidad de la señal. Tenemos la difracción. Fíjense, la difracción es cuando la señal de radio entre el transmisor y el receptor, aquí está la antena, ¿no? El receptor debe estar por aquí, todo otro día por una superficie que tiene irregularidades puntiagudas o una superficie desigual que produce un curvado en la zona. En este caso tenemos una antena y tenemos un edificio. El frente de onda viaja, fíjense, pero cuando llega al edificio, entonces es obstruida por la misma y se produce esta distorsión que se llama difracción. Imagínense las señales inalámbricas en una ciudad que está llena de edificios. Esto produce una atenuación que tiene que ser considerada también. Tenemos la reflexión. La reflexión ocurre cuando la señal se encuentra en una superficie que es larga comparada con la longitud de la señal. Tenemos una superficie que se asume que es larga comparada con la longitud de la señal, entonces la señal se refleja, ¿no? La reflexión ocurre en la superficie de la Tierra, edificios, paredes, entre otros. ¿Ven cómo estoy significando mucho el dimensionamiento de un sistema inalámbrico? No es tan sencillo cuando se hace en ciudades que tienen muchos obstáculos, aparte de los obstáculos naturales. Aquí tenemos otro, el scattering. El scattering ocurre cuando la señal tropieza un cuerpo cuyo tamaño es menor que la longitud de onda de la señal y el volumen de obstáculos por unidad del volumen es larga. Esto también se ve en los edificios. Algunos ejemplos de todos estos que pueden causar el scattering son los postes de luz, señales de tránsito. El scattering puede ser visto con muchas reflexiones, pero ¿qué es lo que hace el scattering? Atenuar la señal también.
Después vamos a una que es muy importante, que es el multitrayecto. Es la figura inicial del tema y aquí lo volvemos a tocar. Pues. Tenemos una antena que está emitiendo de diferentes sitios, pero las señales no van como muestra la figura. Algunas de ellas van a chocar con los edificios, van a chocar con la tierra, y entonces eso produce el multitrayecto. El multitrayecto que es múltiples copias con diferentes retardos. Pues las señales, al chocar contra los obstáculos, van a llegar en diferentes momentos. La señal compuesta puede ser más larga o más pequeña que la señal directa. En el caso de la telefonía móvil hay muchos obstáculos, pues entonces obviamente esto lo vemos con facilidad cuando nos movemos por una ciudad. Aquí tienen qué es lo que pasa con el multitrayecto. Tenemos una antena por la cual se está transmitiendo 4 bits 0101. Eso es lo que queremos que llegue aquí al receptor. Pero la presencia de esta gran cantidad de obstáculos, en este caso un edificio, un autobús, hacen que las señales lleguen aquí en diferentes momentos y se va a perder alguna señal. Porque fíjense, en vez de llegar aquí 0101, llegó 001. Esto es lo que se produce, lo que se llama interferencia intersímbolo, que está por aquí, interferencia intersímbolo. Esta interferencia intersímbolo hay que reducirla, hay manera de reducirlas, ¿no? Entonces, esto es lo que hace un multitrayecto. Aquí pueden verlo en esta figura. Fíjense que aquí hay un enlace de microondas que tiene línea de vista. O sea, aparentemente no debería haber ninguna distorsión, pero hay señales que chocan contra la Tierra y que llegan en diferentes fases y van a actuar sobre la señal. Puede ser que la fase se sume a esta, entonces la señal sea más poderosa, más potente, pero puede ser negativa y entonces la señal se va a deteriorar. Y aquí, bueno, está la misma situación. Un usuario que tiene un teléfono móvil, está en este vehículo, las señales que le van a llegar pueden ser de una característica tales que le ayuden la comunicación. Entonces aquí tienen el ejemplo con enlace de microondas y un ejemplo con una comunicación móvil. ¿no? Pero ahora vamos a hablar de la corrupción. La corrupción de la señal es causada por el decaimiento de la caída de la amplitud, pero mucho más fuerte cuando se suma la fase de la señal principal con la reflejada y la señal recibida puede estar más atenuada que el de la lámina anterior. Entonces el receptor no va a poder descifrar la señal que llega al receptor. Es todo lo que puede pasar, pero es que estas señales pueden tener fase positiva, fase negativa y en consecuencia actúan sobre la señal. Tenemos la cancelación, el nulling de la señal por efecto de multitrayecto. Fíjense de que las múltiples señales reflejadas llegan fuera de fase al receptor y la amplitud de las señales se suman con la de la principal anulando esta. Que puede ser que la señal que llegue al receptor sean de fase contraria o de amplitudes contrarias, entonces sencillamente se va a anular. Tenemos el aumento de la amplitud de la señal por efecto de multitrayecto. Este otro caso, la amplitud de la señal principal aumenta porque las señales reflejadas se asuman aumentando la amplitud. Que se pueden restar, se pueden sumar. Se pueden sumar. Entonces, por eso es que a veces tenemos una buena comunicación y otras veces tenemos una mala comunicación. El desvanecimiento es una señal que varía entre una amplitud positiva y una amplitud negativa. Entonces, el desvanecimiento es usado para describir las fluctuaciones rápidas de esas amplitudes de la fase o los retardos de una señal de radio en un periodo corto de tiempo a distancia o distancia de viaje. El desvanecimiento es causado por la interferencia entre dos o más versiones de la señal transmitida que llegan al receptor en tiempos ligeramente diferentes, que es lo que mostramos en las láminas anteriores. La señal recibida, denominada onda multitrayecto, puede entonces variar significativamente su característica.
Muchos factores pueden causar el desvanecimiento. En multitrayecto, como hemos visto en las láminas anteriores, la velocidad del usuario móvil, la velocidad del objeto alrededor del radio del canal. Bueno, ese es el fading o desvanecimiento. Vamos a hablar un poco de diversidad de espacio. ¿Cómo resolver estos inconvenientes? Continuamos ahora con la diversidad de espacio, que es uno de los puntos muy importantes en las telecomunicaciones inalámbricas. La diversidad de espacio consiste en proporcionar múltiples canales lógicos entre el transmisor y el receptor y enviar la señal sobre cada canal. Puede ser espacial, temporal, se puede aplicar macrodiversidad o se puede utilizar frecuencias. Para utilizar la diversidad en espacio hay que hacer corrección de errores. Hay diferentes técnicas de corrección de errores. En este caso yo estoy presentando la corrección de errores hacia adelante, basado en técnicas de detección y corrección de errores en el receptor. La diversidad de espacio utilizada hace mucho tiempo en las telecomunicaciones inalámbricas, mediante la colocación de antenas de transmisión o antenas de recepción. Y ha tenido mucho éxito. Sin embargo, con la tecnología que existen actualmente se ha aplicado una posibilidad llamada o una tecnología llamada MIMO, ¿no? ¿A qué se refiere la corrección de errores? Cuando yo transmito una señal desde, en este caso, una radio base, si yo tengo un cero aquí, si yo transmito un cero, debe llegar un cero al teléfono móvil, a pesar de los diferentes tiempos en el cual las señales avanzan, porque en este caso la señal sale directa, pero también hay otra señal que sale hacia este edificio, choca con el edificio y llega aquí. Entonces llegan en tiempos diferentes. Igual que el caso de la señal que sale hacia el autobús y choca contra el autobús. Entonces, para evitar esto, de diferentes tiempos, se le agregan bits redundantes. Como se va a transmitir un cero, se le agregan 3 bits de redundancia. Estas bits se envían por las diferentes vías y cuando llegan al celular, el celular recoge 001. Hay un hardware y un software que se agrega al celular que mediante este hardware y este software dice si lo que llegó son 3 ceros, entonces quiere decir que lo que salió del receptor, del transmisor, es un 0. Y entonces se acepta la señal con un 0. Si se coloca un 1 aquí, se le agregan 3 1, salen 4 1, y si llegan aquí mayor posibilidad de 1, entonces será 1. Entonces, esta es la teoría de la corrección de errores. ¿Qué se logra con ello? Reducir el bit error rate. Entonces, esto es la tasa de errores de bit. Este es el ejemplo con 0, como lo acabo de decir. Como llegaron más 0 que 1, se entiende que lo que salió del emisor fue un 0. Entonces, esta es la corrección de errores. La diversidad de espacios, como he dicho, se ha aplicado desde hace mucho tiempo. Inicialmente teníamos SISO, Single Input, Single Output. Teníamos un transmisor con una antena de transmisión y este emitía y llegaba a un receptor. Sin embargo, se dieron cuenta los técnicos e ingenieros que si ponían 2 antenas era posible recibir con mejor calidad la señal aquí. Esto se llama MISO, Multiple Input Single Output, múltiples entradas, una salida simple. Y también existe SIMO, que es Single Input Multiple Output, entrada simple, múltiple salida, donde se pone una antena de transmisión y 2 de recepción. La diversidad de espacio es la primera estructura con varias antenas ampliamente utilizadas en comunicaciones, cuando se utilizan diferentes caminos de propagación para transmitir la señal. Esto se consigue mediante la diversidad de antenas, es decir, usando varias antenas transmisoras, diversidad de transmisión, y varias antenas receptoras, diversidad en recepción. Entonces, esta es la diversidad de espacio.
Sin embargo, ese concepto, que otra vez se repite aquí, teníamos la antena simple, teníamos la diversidad de recepción, tenemos una antena de transmisión y una recepción, tenemos diversidad de recepción. Si ponemos una diversidad de transmisión, tenemos dos antenas de transmisión y una de recepción. Pero fíjense qué pasa si yo pongo dos antenas en la transmisión y en la recepción. Esto siempre existió, poner dos antenas en la transmisión y dos antenas de recepción. Esto era la diversidad de transmisión y recepción. Pero ahora se ha agregado un software que permite lo siguiente. Cualquier señal que salga de este transmisor se envía a este receptor y se envía a este receptor. De igual manera, de este transmisor se envía esta señal y se envía esta señal. Una señal a cada receptor. Esto es lo que se llama MIMO. Y MIMO se refiere a que en lugar de transmitir un flujo de datos a partir de una antena, dos flujos de diferentes datos se transmiten a partir de las dos antenas. Esto es lo que se logra con MIMO. Bueno, aumentar la velocidad. Hasta 28 Mbps se pueden lograr con la introducción de MIMO 2x2, ¿no? Aquí dice, mediante la combinación de los dos flujos de datos en el terminal, es posible doblar la velocidad de datos por un factor 2x14. 2x14. 2x14 sería 28 Mbps. MIMO 2x2 es una combinación con 64 QAM. Esto da el doble de la velocidad simple del flujo con 64 QAM, lo que significa que velocidades de hasta 42 Mbps pueden ser habilitadas. La portadora dual MIMO 4x4 en combinación con 64 QAM, 64 QAM permite velocidades hasta de 80 Mbps y esto es lo que se logra a través del MIMO, aumentar la velocidad. ¿Cómo funciona MIMO? Bueno, aquí tenemos un MIMO 2x2, dos antenas de transmisión, dos antenas de recepción. Como podemos ver, estas señales que salen de esta antena de transmisión son aleatorias, ya van buscando el camino hacia las antenas de recepción. Pero acuérdense que aquí vamos a tener edificios, tenemos montañas, tenemos árboles, está la tierra y esas señales van a chocar contra esos obstáculos. Esto hace que los caminos de propagación sean diferentes, ¿no? Porque tengo N antenas con antenas de recepción y entonces eso hace que haya diferentes canales de propagación. Las señales de radio llegan después de varias reflexiones en edificios o paredes y la combinación de reflexiones es diferente para cada antena receptora, de forma que se transmite una señal diferente para cada combinación de reflexiones. Esto es lo que hace que se produce esta matriz de transmisión, ¿no? Esta es la matriz de transmisión H sub H11, H21 y así sucesivamente. Esta matriz de transmisión es una matriz compleja. Esta combinación de la antena, de la señal entre la antena de recepción y de transmisión son una variable compleja. El elemento H y J representa la función de transferencia compleja entre la antena transmisora y la antena receptora ahí. Cada equipo transmisor, los que están aquí, tiene asociado un número de antenas, como puede ver en este caso son dos. El canal de radio no es único, existe un canal entre cada antena transmisora y cada antena receptora, como muestra la matriz de transmisión. La propagación se representa mediante una matriz que se conoce como matriz de transmisión o matriz H. El elemento H y J representa la función de transferencia compleja entre la antena transmisora J y la antena receptora I. Fíjense que H1, 2, ¿qué significa? La 1 significa la antena de recepción, estamos aquí, H1, 2. El 1 representa la antena de recepción y 2, la antena de transmisión. Fíjense que esta antena aquí es la 2. Aquí dice 2 porque esta es la antena de transmisión. Bueno, esto es una matriz compleja
y gracias al algoritmo que se le agrega a esta tecnología se puede duplicar la velocidad. Obviamente, en, una, en un ambiente real, el mismo logra que las señales lleguen a las antenas de recepción, pero si la calidad de la señal es muy mala, por ejemplo, empiece a llover y si una tormenta, indudablemente que posiblemente las señales no lleguen con calidad a las antenas de recepción. Eh, Fíjense, esta figura muestra claramente los mecanismos para compensar errores con la diversidad de antenas. Esto lo puede ver si usted tiene Wi-Fi en su casa. Por lo general tenemos este tipo de aparato, ¿no? Un router inalámbrico que puede tener dos antenas, tres antenas. Estas son las pérdidas del paso que llegan a las dos antenas, la señal con sus pérdidas de paso, porque tuvo una señal pero tiene unas pérdidas. Pero hay una señal reflejada. Entonces las dos llegan a las antenas. Se selecciona la señal de la mejor antena, pues la mejor señal en este caso que está aquí. En la figura se muestra un dispositivo que utiliza diversidad de antenas. Una antena recibe una señal directa y la otra una señal reflejada. El dispositivo selecciona la antena que tiene mejor señal. Por eso es que cuando nosotros se tiene Wi-Fi en un hogar, hay que tratar de poner este aparato en un sitio alto, o sea, donde haya menos interferencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la zona de Fresnel. Ustedes saben, la zona de Fresnel debe ser una zona que debe estar libre de obstáculos. Se presenta la zona de Fresnel. Aquí tenemos la antena de transmisión. Aquí se encuentra la antena de recepción. Y están separadas a una cierta distancia que se separa entre de 1 y de 2, porque cuando esta señal sale de aquí, este, la distancia que hay entre la, la distancia que hay entre la antena y este punto debe ser menor que este que está aquí. En el punto central, esta distancia tiene que ser mayor. La zona de Fresnel es el área donde se difunde la onda luego de ser emitida por una antena. Mientras menos obstáculos haya en esta área, mejor será la transmisión de la onda. Entonces, esta es la zona de Fresnel. La zona de Fresnel es un área helicoidal que se encuentra en la mitad entre el transmisor y el receptor. El área es más angosta hacia las antenas y más ancha en la mitad, de lo que estaba explicando hace un momento. Y esta zona de Fresnel, entre el transmisor y el receptor, debe estar libre en un 60%. O sea, la primera zona de Fresnel al menos 60% es bloqueada. Más del 40% de la zona bloqueada supone una degradación severa en la fuerza de la señal. Por lo tanto, el cálculo que debe hacerse es que esté un 60% mínimo de bloqueada de obstáculos. Aquí presento yo la fórmula para el cálculo de la zona de Fresnel. Aquí tenemos la antena de transmisión, aquí tenemos la antena de recepción. Desde la antena de transmisión al centro hay una distancia de 1 y del centro a la antena de recepción hay una distancia de 2. Entonces, D igual a 2 veces el radio igual a la raíz cuadrada que multiplica a nu, que es el número de la zona de Fresnel, por lambda, que multiplica de 1 por D2, dividido entre la suma de 1 más de 2. Este es el cálculo, pues, de la zona de Fresnel. Hay que tener mucho cuidado con este cálculo porque podría ser necesario frente a una situación particular en una transmisión. Vemos ahora del presupuesto del enlace, el bendito presupuesto del enlace. Aquí tenemos una antena, un emisor de potencia que está emitiendo una cierta potencia, la señal sale al aire y cuando llega aquí, fíjense que aquí hay unos cables, unos conectores, unos cables que
esta señal se atenúa porque hay una pérdida en los cables, una pérdida en los conectores, una pérdida en los cables. Si la señal que llega aquí está por encima de la sensibilidad del receptor, entonces significa que el sistema funciona. Entonces hay que tener mucho cuidado con que la señal que llegue tiene que estar por encima de la sensibilidad del receptor. ¿Cómo se calcula esto? NRS, que es el nivel de recepción de la señal, tiene que ser mayor o igual a la sensibilidad más un margen. Esto que está aquí, sensibilidad del receptor más un margen. ¿Cómo se calcula? Hay que sumar las ganancias, la ganancia de la antena de transmisión a la ganancia de la antena de recepción y restarle todas las pérdidas que haya que se presenten en cada situación. Por ejemplo, aquí tenemos la pérdida de los conectores en el lado de transmisión, la pérdida en los cables en el lado de transmisión, la pérdida de propagación en el espacio libre, después considerar las pérdidas de los cables B en el lado de recepción, la pérdida de los conectores B en el lado de recepción, y todo esto se suma. Y si la suma da por encima de la sensibilidad del receptor bajo un margen, entonces funciona. Entonces funciona el sistema. Esto es el presupuesto del enlace. Como dije, NRS es el nivel de recepción de la señal. Entonces, el presupuesto del enlace se refiere a considerar la potencia del transmisor en dBm, la pérdida en el cable de transmisión en dB, la ganancia de antena en la transmisión en dBi y las pérdidas en el espacio libre en dBi. Hay que sumar la ganancia de la antena de recepción, las pérdidas en el cable de recepción, y si esto es igual al margen de la sensibilidad, si este cálculo está por encima del margen menos la sensibilidad del receptor, significa que esto funciona. Hay que recordar que el cálculo debe hacerse en ambas direcciones. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí se emite una potencia en dBm y estos son los cables. Se atenúan estos cables y llega aquí y aquí hay una cierta ganancia. Estoy hablando del PIRE, que es la señal que realmente sale de la antena. Y se transmite el PIRE. Pero esta señal que sale aquí va a ser afectada o podría ser afectada por una serie de fenómenos, por eso es atenuada. Si la señal que llega a la recepción está por encima de la sensibilidad de la señal, entonces esto funciona. Entonces, pues, por tanto, hablemos un momento del mínimo nivel de señal recibida o simplemente la sensibilidad del receptor. El RCL, por su sigla en inglés, mínimo, es expresado siempre como dBm negativo y es el nivel más bajo de señal que la reina lábrica puede distinguir. El RCL mínimo depende de la tasa de transmisión y como regla general, la tasa más baja tiene la mayor sensibilidad. El mínimo va a ser generalmente entre menos 75 a menos 95 dB. Al igual que la potencia de transmisión, las especificaciones RCI deben ser previstas por el receptor del fabricante del equipo. Recuerde que el RCL mínimo se expresa siempre como dBm negativo. Por tanto, menos 56 dBm es mayor que menos 70 dBm. Es muy importante que ustedes hagan el ejercicio que está en el cuestionario que yo les ofrezco para que puedan entender esto. Que menos 56 dBm es menos 70 dBm. Porque siempre es mejor tener menos 56 centavos que menos 70 centavos. Entonces, los invito a que hagan el ejercicio que les estoy diciendo. Aquí tenemos un ejemplo de transmisión, de cálculo de un presupuesto en enlace. Aquí tenemos la potencia de transmisión 15 dBm y aquí tenemos el RCL del receptor menos 82. A esta antena, a esta potencia,
se le resta la atenuación que hay aquí en este cable, la atenuación en los conectores, la atenuación en este cable y llega a la antena. Y la señal sale de la antena, viaja a 16 kilómetros, hay una pérdida del espacio libre, llega aquí, aquí está la ganancia de la antena y aquí está la ganancia de la antena de transmisión y la ganancia de antena de recepción. Porque está en dBi. Acuérdense que te está calculando el PIRE aquí. El PIRE es la potencia de transmisión más la ganancia menos las pérdidas. Entonces, calcula el PIRE, se transmite esto, esa señal llega aquí, va a llegar atenuada, después se atenúa por las pérdidas de los cables, las pérdidas de los conectores, las pérdidas de los cables, y finalmente llega una señal aquí. Si esta señal que llega aquí está por encima de F del menos 82, que es el FCL de recepción, entonces el sistema funciona. El presupuesto en enlace se refiere a calcular que la señal en el receptor de un enlace de transmisión está por encima de la sensibilidad del receptor que está en la figura, que es menos 82 dB. Para asegurarse que la señal llegue al receptor y que esté por encima de la sensibilidad, se le suma un factor K que en la figura es 10 dBm. Entonces la señal recibida debe estar por encima de menos 72 dBm. La SR recibida tiene que ser mayor o igual a la potencia de transmisión más la ganancia de transmisión más la ganancia de la antena de recepción menos la suma de todas las pérdidas de los cables, menos toda la suma de las pérdidas de los conectores, menos las pérdidas del espacio libre. Y eso tiene que dar por encima de menos 82 más 10, menos 72 dB. Si eso da por encima, entonces el sistema funciona. Ahora voy a hablar del cableado para las antenas de radiofrecuencia. Ahorita llamo. Es muy importante considerar los cables cuando se va a hacer cálculo de radiofrecuencia para antenas. Cuando usted va a calcular los cables, debe adquirir cables de longitudes precortadas y conectores preinstalados de fábrica. ¿Por qué? Porque los cables introducen pérdida de señal de radiofrecuencia. Tienen que adquirir cables de la misma impedancia que los demás componentes de la red, generalmente 50 ohms. Debe adquirir cables certificados para la frecuencia en que trabaja la red. Debe tomar en cuenta que los conectores rebajan la señal aproximadamente 0,5 dB y los cables la rebajan significativamente dependiendo de la marca y la distancia. Todo esto hay que considerarlo porque en un cálculo de una señal en el presupuesto del enlace posiblemente tenga cables y conectores. Entonces hay que, muy importante, considerar estos cables. Por eso es que yo he presentado esta tabla aquí, donde están los cables más conocidos, los más utilizados, y tenemos aquí el ancho de banda. Entonces, este ancho de banda tiene una pérdida de 6.2 dB por cada 100 pies o 20,1, 20,3, 20,1, 20,3 dB por cada 100 metros y así sucesivamente. Entonces ustedes pueden tomar este cuadro como un plano referencial para hacer los cálculos. Bueno, y así he concluido el resumen del tema. He concluido el tema y ahora vamos a hacer un resumen. El resumen del tema, observo que los modos de transmisión y guiado y no guiado fueron presentados. Se presentaron los diferentes factores que afectan la transmisión. Se habló de la flora de Fresnel, se habló de la diversidad de espacio y se habló finalmente del presupuesto del enlace, no el presupuesto del espacio. Esto es un error que hay aquí. Entonces, hemos terminado la parte 2 del tema 2 de la materia sistema inalámbrico. Los invito a hacer las preguntas que tengan de
las preguntas que ustedes tengan y también las preguntas que tengan del cuestionario que no puedan resolver, como siempre les digo, son bienvenidas las preguntas y con mucho gusto se las voy a responder. Entonces que pasen una feliz tarde, una feliz mañana, una feliz tarde.